¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa día martes. Y ya estamos a 26 de noviembre y tenemos muchos temas de conversación, porque la verdad es que ha sido una semana que el gobierno pensó que iban a celebrar haber capeado la ola de las elecciones del pasado domingo, pero no tuvieron ni 24 horas de tranquilidad, porque tenemos antecedentes de una denuncia contra el presidente Boric por acoso. Vamos a conversar de eso y varios temas más en este panel de día martes. Nos acompaña Joaquín Orellana, aunque esto no lo crea, militante de la democracia cristiana, estoico, efectivamente, director ejecutivo del Centro Democracia y Comunidad. Muy bien, de la democracia cristiana. Bienvenido, Joaquín Orellana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tomás. Feliz de estar nuevamente en Nuevas Voces, saludar a José Ignacio y a Paz, que siempre es un placer. Don José Ignacio Palma, director de formación, encargado de formación de Acción Republicana, ¿cómo estamos? Muy bien, encargado de formación de Acción Republicana, también investigador de ideas republicanas, tengo esa doble... Muy bien, doble militancia. Esa doble militancia, también muy contento de estar acá. Paz Charpentier, directora ejecutiva de Voces por Chile, ¿qué tal? Muy bien, Tomás, feliz de estar este día martes. Además, aprovecho de comentarles a quienes nos están escuchando que en lo sucesivo participaré de este programa los días martes y no los días viernes. Así que cambio de planes. En la historia de este programa partí los días miércoles, después me fui a los días viernes y ahora día martes. Para que vean que este es un programa flexible, porque todo ha sido a gusto del consumidor. Así es. Y no sé si el gobierno, Tomás, vamos a hablar de eso, pero parece que el único que no se está asombrado con esta noticia 3 doritos después, digamos, era el gobierno. Así que yo creo que el gobierno efectivamente tenía claridad, y eso consta de los antecedentes de la denuncia. Así que los que no sabíamos eran el resto de los chilenos. Antes de entrar en materia política contingente, que si bien tiene una importancia para el futuro del país, vamos a dedicarle un minuto a la historia, porque hoy día hay un aniversario muy importante que yo sé José Ignacio Palma quiere celebrar, destacar, reivindicar, ni más ni menos que la figura de Isabel la Católica, ¿no? Efectivamente, Tomás, hoy día se cumplen 520 años del fallecimiento de Isabel la Católica, que la conocen, ¿cierto? La primera monarca, ¿cierto?, desde España en la América Indiana, que junto a su marido, ¿cierto?, Fernando el Católico, conocidos ambos como los Reyes Católicos, fueron los responsables no solamente del proceso de expansión de España en estas tierras, sino que fundamentalmente del proceso de evangelización que se produjo, ¿cierto?, en América en aquellos tiempos. Simplemente para destacar a esta mujer extraordinaria dentro de la vorágine política que siempre nos rodea, quiero leer unas pequeñas cortitas palabras de Jaime Izaguirre, reconociendo el legado de esta extraordinaria mujer. Dice Jaime Izaguirre en Hispanoamérica del Dolor, por lo demás: y esta conciencia de la dignidad del hombre figura también en la partida bautismal de la América española. Isabel la Católica, la madre generosa del Nuevo Mundo, nunca descansó tranquila hasta no ver incorporada en la mente de sus sucesores la conciencia de la común paternidad divina de los hombres. Y las recomendaciones que hace en su testamento sobre el buen trato a los indios hablan del poder magnánimo de su corazón, que era el corazón de España. O sea, una mujer que tuvo un especial protagonismo en este proceso de evangelización, en que el trato que se hiciera a los indios, ¿cierto?, dentro del territorio español fuese uno con la dignidad de los hijos de Dios, como dice Jaime Izaguirre, ¿no? Por tanto, creo que marca la diferencia además respecto a lo que fueron otros procesos de colonización, como el que ocurrió en Norteamérica. Eso también está aquí documentado en Hispanoamérica del Dolor, en la bella pluma de Jaime Izaguirre. Así es, les recomiendo, para los que quieran conocer de Isabel la Católica, les voy a recomendar 3 cosas distintas entre ellas. Primero, hay una serie que en Chile ya no está, antes estaba en Amazon Prime, hoy día está en la Real Televisión Española, y por lo tanto, si usted, por casualidad, a veces nos escriben personas aquí desde España, está en España, les recomiendo que la descarguen. Yo estuve en España en el verano, ya la había visto, y la volví a descargar para verla de nuevo, porque es extraordinaria. Se llama Isabel, ¿no? Y es una serie sobre el reinado de Isabel, desde que asume hasta finalmente que muere un poco antes que el rey Fernando. Y luego, 2 biografías que a mí me parecen muy buenas. Una que me la leí casi completa, de Luis Suárez, que se llama Isabel la Católica, y otra de Manuel Fernández Álvarez, que es un autor que ha retratado la biografía en libros muy interesantes de varios de los reyes de España después de Isabel la Católica. Y la verdad es que es un libro muy, muy valioso. Yo creo que el de Fernando Álvarez lo compramos este año. Tiene también una muy buena biografía de Felipe II. En fin, es un autor bien recomendado por el profesor Frontaura, además que es un gran sabio en estos temas. Así que ahí hay 2 autores y creo que valen la pena. Un personaje además que es un punto de unidad, porque aquí tenemos una persona, ¿cierto?, que es de la democracia cristiana. Acá vemos otras personas que estamos en otro proyecto político, ¿cierto?, pero que muestra esa común raíz católica, ¿cierto?, que nos viene dado
por una gobernante que mandó, ¿cierto?, a las misiones dominicas, franciscanas, jesuitas también, Jesuitas, ¿cierto? por supuesto, sí. Que al final son las grandes causantes de que ese espíritu católico siga enraizado en la cultura chilena. Efectivamente. Así es. Entremos de lleno después de ese paréntesis cultural importante. Dicho sea de paso, hay una causa de beatificación por Isabel la Católica que está en proceso. No se ha abierto aún el proceso de beatificación. Se siguen recabando antecedentes, en fin, pero hay grupos de personas en distintos países de Hispanoamérica y también, por supuesto, de España misma, trabajando en ese sentido. Así que veremos si eso en algún minuto se concreta. Denuncia de acoso, queridos amigos, para que entremos de lleno en materia contra el presidente Boric, ¿no? Si el caso Monsalve estaba pasando piola las últimas horas por los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, se da a conocer ayer una denuncia de acoso sexual contra el presidente Boric que tiene 10 años, ¿no? La denuncia, o los hechos, más bien. Los hechos tienen 10 años. Pero se da a conocer una denuncia de una persona que habría estado o habría hecho con el presidente Boric su práctica profesional. Y lo cual es bastante curioso, porque quiere decir que el presidente Boric hizo la práctica antes de dar el grado, aún sin haber hecho el examen de grado, que es y que la denunciante está vinculada al área de las leyes. Con el área de las leyes, abogado, de hecho Pero en el mismo tiempo que era diputado también, ¿o no? No, yo creo que era era candidato. diputado. La práctica fue previo a la candidatura. Ya, muy bien. De hecho, los correos así lo evidencian. Sí, fue elegido en noviembre del 2013. El abogado, Jonathan Valenzuela, que es el abogado del presidente Boric, afirmó que el mandatario es la víctima en la denuncia por presunto acoso sexual y por la supuesta difusión de registro de imágenes privadas, y dijo que en realidad lo que había era una suerte de ciberacoso por parte de la denunciante contra el presidente Boric en aquella época. Lo que se ha ido detallando es que lo que en realidad se le estaría imputando al presidente Boric es que habría recibido imágenes con contenido sexual, digamos, de la denunciante, y él las habría difundido a otras personas sin autorización, en fin. Habló la ministra Vallejo en estos minutos, está hablando la ministra Vallejo, y dijo que defienden que la denuncia es falsa y no tiene ningún sustento. Pacha Pentier. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que mientras el presidente Boric fue denunciado, Tomás, conoció de la denuncia, tuvieron acceso a esa información durante todo este periodo. Además, han tenido que gestionar o administrar toda la crisis que tiene que ver con el caso Monsalve. O sea, yo creo que una de las preguntas es cuánto influenció la decisión del presidente Boric de mantenerlo más de 48 horas en su cargo el hecho de haber recibido él también una denuncia por por acoso sexual y el compartir o divulgar en el fondo imágenes de contenido erótico o sexual, ¿cierto? Yo creo que eso es un antecedente importante de la causa. Conviven, subsisten ambas y van por carriles separados. Segundo, yo creo que hay aquí un punto importante. ¿Dónde queda la amiga yo te creo? Porque hoy día vemos, de hecho, desde La Moneda a la ministra Vallejo, ¿cierto? Diciendo que defendiendo al presidente Boric, diciendo que la denuncia no tiene ningún sustento, ni una credibilidad. Y sin embargo, hace un mes atrás o un par de semanas atrás, el propio presidente Boric se esgrimió, después de que el escándalo de Monsalve fuera publicado en el diario La Segunda, que él le creía a la víctima, ¿cierto? Por parte además de un gobierno que se autodefinió como feminista, y es habitual este eslogan de las feministas de siempre creerle a la víctima. Entonces, bueno, ¿por qué no le creen en esta oportunidad a la víctima? ¿Porque la denuncia es en contra del presidente Boric? ¿Porque la denunciante tal vez no comparte las mismas ideas? ¿O porque lisa y llanamente defienden a las víctimas o a las denunciantes única y exclusivamente en la medida que sea sostenible y no esté esta información divulgada en los distintos medios de comunicación? Entonces hay un doble estándar, hay un criterio mañoso que deja en evidencia una vez más este feminismo de cartón del gobierno, esta mirada con perspectiva de género que tiene el gobierno, que es bastante penosa y fracasada. Y por último, dejaron pasar las elecciones. Eso resulta evidente. Entonces yo le quiero decir a los chilenos que hay una buena noticia. No hay elecciones de aquí a un año. Por lo tanto, tal vez en lo sucesivo tengamos la oportunidad de conocer las denuncias más oportunamente y con menos retardo, las denuncias que de fondo se dirigen en contra de autoridades del gobierno, ya que las elecciones ya fueron y ya vemos que el gobierno se mueve en su criterio de transparencia y principio en función de las elecciones. Don Joaquín Orellana. Mira, lo primero es que la experiencia nos ha revelado que en estos casos tiene que reinar la prudencia. El gobierno derechamente tuvo un mal manejo en la crisis respecto del ex subsecretario Monsalve. Eso no hay que negarlo. Es más, uno esperaría
de las autoridades de Palacio lo que hizo ayer la ministra Toá, es decir, o explicar o pedir disculpas por el mal manejo. Dicho eso, en esta acusación hay que ser prudentes, dada la experiencia, reitero, porque además se da a conocer en un día súper simbólico. El día de ayer se conmemoró el día en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? En contra del acoso contra las mujeres, etcétera. En consecuencia también, por más, ya conocemos los correos, son públicos de la denunciante, y por más caricaturesco que pueda parecer, que esos son ya los comentarios, ¿no? Esto de que no tenga sustento, los comentarios que están dando vuelta en redes, por más inverosímil que pueda parecer, quiero ser súper riguroso, también hay que conocer. Así como conocimos la parte de la defensa, también hay que conocer la parte denunciante, porque hay que, y esto de nuevo, voy a la experiencia, voy a la realidad, cómo la realidad nos ha obligado a, de alguna manera, asumir un juicio en este tipo de casos. Tenemos que armarnos la figura completa, sobre todo cuando se trata de autoridades tan relevantes, en este caso el presidente de la República. Entonces, yo llamaría más bien a que existiese un ánimo de responsabilidad de todos los sectores, porque esto trasciende la figura del presidente Boric. Es la institución presidencial la que de alguna manera se ve sacada al pizarrón, por más verosímil, reitero, por más verosímil o inverosímil, o por más sustento o no tenga sustento la denuncia. Entonces, súper cuidadoso, porque en el fondo la República también está en juego con esto. Señor Palma. Sí, yo creo que hay que recordar las palabras del presidente hace un par de días, ¿no? En esa conferencia de prensa que daba y decía: a la víctima hay que creerle siempre. Literalmente creo que dijo algo por el estilo. Yo le creo, termina. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. En el fondo, aquí tiene que operar efectivamente la prudencia. Yo creo que la historia nos ha demostrado, en base a varios tropiezos, de que aquí no es una cuestión de... siempre tiene que haber presunción de inocencia, por supuesto. Las instituciones tienen que operar, pero obviamente tiene que haber en paralelo un apoyo a la víctima, lo que no implica necesariamente asumir desde ya que tiene absolutamente toda la razón, porque sabemos lamentablemente que aunque pocas denuncias falsas existen, esto es lo que está reclamando el gobierno hoy día, pero en el fondo al final es el sentido común y un poco la prudencia la que te permite evaluar el caso y decir en tu conciencia, si esto me suena verosímil, esto no me suena nada verosímil en el fondo. Y vamos, dijimos que las instituciones operen, pero abstengámonos de emitir juicios tan apresurados, que por lo demás de la ministra Vallejos también es bastante apresurado. Es que ese es el punto. Dice derechamente que esto es falso, cuando las instituciones todavía no lo determinan. No lo determinan, exactamente. A mí me sorprende demasiado el cambio de criterio, personalmente, porque, como ustedes bien sabrán, durante la elección del año 2018, cuando yo era candidato a presidente de la FEUC, se me acusó falsamente, ¿cierto?, de una situación de violencia sexual que, gracias a Dios, pudimos demostrar con todos los hechos posibles de que no solamente la acusación era falsa, sino que la persona que la había inventado ni siquiera existía en el fondo, era más bien el invento de un tercero. Y ahí abundaban, ¿cierto?, las poleras de amiga, yo te creo. Yo le decía a la gente, oigan, al votante promedio, yo no me conocen, no les estoy pidiendo que salgan a defenderme a los medios de comunicación y decir que esto es falso. Obviamente la gente que me apoyaba, que me conocía, lo hizo, ¿cierto? Pero yo les pido en el fondo que las instituciones operen, y además veamos lo inverosímil de la acusación, en el fondo, ¿cierto? Por un correo el día anterior de la elección, justo antes, ¿cierto? Inventando un lugar, inventando una hora, un supuesto carrete que nunca existió, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la pregunta que no termino de entender es por qué no hemos aprendido esas lecciones, y pareciera ser que luego de no haberlas aprendido, ahora cuando se trata del presidente de la República parece que sí, las empezamos a aprender, ¿cierto? Es impresionante, siguiendo la línea de José Ignacio Palma, y lo que se ha dicho acá en realidad, al margen de que efectivamente esto... es impresionante como todos los criterios de juicio que el gobierno imponía hace unos pocos años, hoy día se les han caído, ¿no? O sea, ese pedestal construido por ellos mismos, sobre el cual se paraban para juzgar como verdaderos catones de la moral a todo el resto que participaba en la discusión pública,
se ha derrumbado, y se ha derrumbado como por la fuerza de los hechos. Porque hasta ellos mismos se dan cuenta que frente a ese pedestal nadie puede sobrevivir. Entonces, claro, cuando el denunciado es el subsecretario del Interior, y ya hay videos que dan cuenta del nivel de ebriedad de la víctima, y ya conocemos bastantes antecedentes que dan cuenta que esto podría ser bastante verosímil. Está en prisión preventiva, o cuando el denunciado es el presidente de la República, que no es la primera, es la segunda. Porque en plena campaña presidencial también tuvimos una denuncia de acoso, en que el presidente dijo que había tenido una conversación reparadora con la eventual víctima, y después la víctima salió a defenderlo en una lógica muy frente amplista. Yo me hago dos preguntas. Uno, me acuerdo de Giorgio Jackson y digo, ¿cuál es la escala de valores de este gobierno? Más allá si es mejor o peor en la lógica de Jackson, ¿cuál es? O sea, ¿qué valores tiene este gobierno? ¿Cuál es su escala de valores para enfrentarse a la sociedad? Porque lo dice bien José Ignacio Palma, la ministra Vallejo acaba de decir en cadenas públicas, digamos, que la denuncia es falsa. O sea, que la denuncia es falsa. Ella dio el dictamen que debiesen dar en Chile los tribunales de justicia. Quizás tiene razón, pero es la ministra vocera de gobierno. Entonces, aquí ya hay primero un riesgo institucional en el blindaje que los ministros le hacen al presidente Boric. Porque está la ministra vocera de gobierno involucrándose en declaraciones que le corresponden a una función separada del Estado, que es la del Poder Judicial. Pero, en segundo lugar, tenemos por segunda vez un patrón, que es que este gobierno no hace públicas ni transparentes las denuncias al momento de recibirlas, sino que espera el momento más oportuno para hacerlo. Oportuno, dígase, más conveniente políticamente para el mismo gobierno. Porque la de Monsalve la recibió un martes y la comunicó un jueves, y de esta denuncia tienen conocimiento hace 2 meses. Hace 2 meses. O sea, perdón, aquí los 2 días del Monsalve quedan chicos. Quedan chicos al lado de esto. Oye, yo tengo la cronología. La denuncia es el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Luego, 72 horas después, la moneda se entera. El 22 de octubre, el abogado se trata de contactar con el fiscal. Y bueno, y ahí obtiene un poco más de información, y luego el 25 de noviembre el abogado del presidente entrega su primera conferencia. 25 y 26 de noviembre, o sea, el 25 se enteran, nos enteramos todos, y el 26 dio su primera conferencia de prensa este abogado. El abogado. Y hay un punto que a mí me interesa abordar. Primero, siempre la defensa de la presunción de inocencia, yo creo que lo hemos dicho siempre. El punto aquí me parece que es el doble, en el fondo, el parámetro que se le aplica a un ciudadano versus otro. O sea, al presidente se le presume inocente, a los demás chilenos se les presume culpables, solo porque no tienen ese cargo o solo porque no comparten sus ideas. Eso me parece tremendamente reprochable. Y por otro lado, que creo que también es relevante destacar, que no hemos enfocado mucho las críticas en cómo se ha enfrentado este problema, ¿cierto? Que dijo, que no dijo la ministra Toá, que las horas en que se ha demorado Monsalve en renunciar, la poca transparencia, que sin duda son críticas válidas. Pero a mí lo que más me preocupa, y yo creo que el tema de fondo es ese, o sea, estamos en un contexto en que yo no recuerdo antes un momento en que hubieran existido una mayor cantidad de denuncias en contra de autoridades relevantes por distintas materias, pero especialmente vinculadas a temas de carácter sexual. Entonces, o esto siempre ha existido, por una parte, y ahora nos estamos enterando, o directamente la revolución feminista se está devorando a sus propios hijos, como habitualmente Joaquín, ocurre en la 30 segundos porque tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Está acalorado también el chat de YouTube, así que saludo a todos. ¿Qué significa que esté colorado? Acalorado. Yo dije colorado puede ser dos cosas. No, acalorado. Oye, decir algo que yo creo que también esto nos llama a todos a reflexionar. Efectivamente, las fuerzas hoy día, los liderazgos que están en el gobierno hubiesen reaccionado de la misma manera si es que esto hubiese ocurrido en un gobierno de oposición. Me temo que no, y no me atrevería a decir, no, la verdad es que se hubiesen comportado de otra forma. Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención, porque yo creo que es un desafío, sobre todo para las nuevas voces, para el futuro. Prudencia, responsabilidad, y sobre todo poner a Chile por delante. Yo creo que no voy a catalogar lo que estamos viviendo como de una crisis casi que apocalíptica y en ámbitos de la moral, pero sí no estábamos acostumbrados a este tipo de casos, y eso nos tiene que llamar la atención para el futuro. Vamos a la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con Joaquín Orellana de la Democracia Cristiana, con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, con José Ignacio Palma, director de Formación de Acción Republicana, investigador de ideas republicanas,
Vamos a la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política. Esto es Nuevas Voces. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Paz Charpentier, con José Ignacio Palme, con Joaquín Orellana, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Y les quiero contar que en AFP Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida en AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos donde, por supuesto, www.afpcapital.cl. Y con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Como siempre, vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo aquí por el chat en directo del canal de YouTube, que son muchas personas. Por supuesto, a Politically Incorrect, que siempre nos escribe, a Mavivi, ahí a Fotografía, a Rodrigo Codocedo, a Jorge Sat, por supuesto a Pia Venturelli, Héctor Bruno Ramos, José Luis González, a Hernán, que nos escribe, Braulio Parra, también nos manda muchos saludos. Le mando saludos también a Cecilia Castro, que nos está escribiendo, Ricardo Fuller, que siempre es un fiel auditor, a Luis Zurita, que nos manda saludos, Juan Carlos Díaz, José Luis González Bustos, Patricia Isabel Rivas Astorga, por supuesto a don Pedro Cifuentes, Felipe Andrés Rojas, a 100% Music Lover, a Daniel Canales, que nos escribe acá en el chat en directo del canal de YouTube de Agricultura TV. Saludos a David Garrido, también a Soledad Caro, saludos para Hernán, que nos dice: vean cómo se gobiernan en España y se darán cuenta por qué esta banda hace lo que hace. Claro, en España no está fácil la cosa. Bueno, algún día vamos a conversar de lo que está ocurriendo en España. Mario Moreno, saludos para ti también. Miguel Hernández, para Dani Dana, que nos escribe, por supuesto, para Renzo, para Patricio, para Víctor Levicán, para tantos que nos están escribiendo desde distintas partes del país. Los invitamos a poner me gusta para llegar, ya vamos rumbo a los 150 me gustas, así que usted póngale like, así vamos llegando cada día a más personas, gracias a la generosidad, al compromiso, a la lealtad, a la buena onda y al cariño de nuestros auditores aquí en Nuevas Voces de Agricultura, en el chat en directo, en el canal de YouTube, que pueden ponerle me gusta. Los que nos están escuchando en la casa, en la radio, en el auto, en la oficina y no están en YouTube, sigan en nuestras redes sociales @Voces por Chile. Y cuando se meta a YouTube, suscríbase también al canal de YouTube Voces por Chile, porque ayer lanzamos un nuevo podcast. Sí, eso justo quería comentarle que no nos en el escuchan. canal de YouTube de Voces por Chile, que está conduciendo Paz Charpentier. Así Ayer es. lanzamos el piloto, que salió bueno, así que lo publicamos. Oye, igual. muy bueno. Así que lo pueden ver. 35 minutos de análisis político relajado para seguir conversando, porque se nos hace corto el programa aquí en Nuevas Voces, así que estamos multiplicando los Multiplataforma, Nuevas espacios. Voces. Tomás, aprovechando que mencionaste un podcast, ¿puedo hacer una pequeña promoción de Puede 20 hacer. segundos? Porque la semana pasada estuvimos también con Paz Charpentier en Así el es. programa Política, Cámara y Acción. Así es. Un programa que está disponible en el canal de Acción Republicana, donde conversamos todas las semanas de películas, pero desde una perspectiva política, filosófica, cultural. Entretenida, relajada también. Exactamente, estuvimos conversando de Yellowstone y el capítulo estuvo muy, muy entretenido. Pero así que- para, ¿hiciste las tareas o no? Sí, ya voy como en el capítulo 5. Ah, ya, muy bien. Yo vi un capítulo de Yellowstone alguna vez con un cuñado que lo estaba viendo, la encontré extraordinaria. No, Extraordinario, muy pero buena. era demasiado largo el capítulo. 1 hora y media dura el primero. Es como una película. Sí. Ah, era el primero. Entonces la verdad es que Tenés que tomártelo en serio. ahora, O sea, son no- el tipo de cosas que porque encontraba notable, no sé, vi una escena en que despedían a unos trabajadores de la hacienda, digamos, y dice que lo van a llevar al tren, y mentira, lo llevan en un camino en un cerro, lo ponen en una esquina, le ponen un balazo, chao. Pero esa no es la parte O sea, buena no, y esa no es la rescatable. No, la parte de acción, así como la mezcla entre el Far West, la familia supuestamente millonaria, y el control que ejercen sobre la ciudad, pero también la disputa con el mundo indígena de la zona, es Efectivamente. muy entretenido. Esta semana estaremos con Jorge Acosta, el doctor Con el Acosta, doctor hablando Acosta. de Los Miserables, jueves a las 1 en el canal de Acción Republicana. Oye, por si acaso el doctor Acosta, muchos se preguntan, nadie lo ha preguntado en el chat en directo, porque supongo que hay alguien que echa de menos al doctor Acosta. Sí, tiene su Ah, ya, adherente. muy bien, muy bien. Están preguntando. Oye, están preguntando. el doctor Acosta, para que ustedes sepan, está en Punta Arenas. Fue a presentar el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, el que tengo la suerte además de ser coautor, publicado por el Instituto Res Publica y por Siempre por la Vía, donde me tocó trabajar hace algunos años, y está presentándolo en Punta Arenas, así que por eso hoy día no nos acompaña, pero llega en la noche porque tenemos una comida de trabajo en la noche, así que yo supongo que el doctor Acosta llega porque lo tengo contabilizado. No, Acosta, ya le Acosta. echamos agua a la sopa, así A que la olla. espero que llegue el doctor Acosta a la hora. Siempre cumple, tarde pero cumple el doctor Acosta. Eso dice Alejandro San Francisco porque no le ha mandado la tesis todavía el magíster de pensamiento político. Oye. Está medio atrasado el doctor Sí. Acosta, pero... Hay un deadline como... No, el deadline era la semana pasada y ya no lo mandó, así que no... Pero no lo digas, pues. No, pero bueno, Lo es está que sí, echando la al verdad. agua, lo está sí, echando al agua lo en echó vivo. al agua Alejandro San Francisco al aire la Ay, semana ay, pasada, ay. así que saludos para todos. Oye, escríbanos desde dónde nos escuchan, porque por ejemplo, Héctor Tuga nos manda saludos desde Nueva York, Fernando Pastén desde Viña del Mar, Mavivi nos dice, este es lejos el mejor programa patriota, felicidades, patriota en el sentido positivo, no vaya a pensar que somos del team
stream del loquito ese de Pancho Malo, que en su minuto, no sé si supieron, yo lo conté en su minuto, pero Venía acá, ¿o no? estaba en la entrada de la radio todos los días. Venía como a funar a Checho Irane, yo me acuerdo en su minuto. Y una vez estaban funando a Checho Irane, y después pasé más tarde, y como que se quisieron entrar al auto, y alguien gritó, una señora gritó atrás, no, si este es de los buenos, es republicano, no lo funen. Pero eso fue en la negociación del segundo proceso constituyente, en que nosotros para ello éramos buenos. Ya después pasamos a ser del club de los malos, y por supuesto nos siguen funando, llegan a la sede, en fin, gente con mucho tiempo libre y con alto grado de enajenación mental. Saludos también para Camilo Campos, que nos escribe, también para Nemesio Melo, Juan Pablo Lazo desde Villa Alemana, nos escribe Ricardo Führer desde Santiago, nos escribe Gabriela desde Chicureo, nos escriben desde Madrid, Héctor Bruno Ramos, ¿se acuerda? El doctor Acosta dice excelente panelista, Claudia Cerda desde la región de Aysén, de toda parte de Chile. Vamos a analizar. Patricio Díaz desde Cerrillos. Desde Cerrillos, saludos a Cerrillos, por supuesto, también. Vamos a conversar este bloque, que nos queda un poquito de tiempo, y el siguiente completo, análisis electoral, ¿eh? Porque yo ayer, pido las disculpas del caso, pero siempre pasa que al día siguiente de las elecciones, en las reuniones de directiva se eternizan. Exacto. Y nosotros en el Partido Republicano tenemos reunión de directiva del partido todos los lunes en la mañana, y yo siempre me escapo a las 12:25 para llegar acá a 10 para la 1, pero ayer me fue imposible escaparme porque eran tantos los temas que tuve que quedarme ahí cumpliendo con mis labores institucionales, pero supe que fui muy bien reemplazado por el doctor Acosta, y además hoy día se tomó el día libre, así que ahí neteamos. Joaquín Orellana, parto por ti. Oye, análisis desde la centroizquierda, desde la democracia cristiana, de los resultados del domingo. ¿Cuál es tu lectura? 3 niveles. Primero, las expectativas, y voy a dejar algunas provocaciones para que las conversemos. También están invitados quienes nos escriben a contestar. La presidencial está más abierta que nunca. Las expectativas de la centro derecha y la derecha de alguna manera no se ven cumplidas del todo. La centroizquierda obtiene 10 de 16 regiones, de las cuales con triunfos importantes como Valparaíso, la Araucanía, la región metropolitana, y termina gobernando mayor población en el territorio. Esa es una manera de ver, ¿no? Eso nos lleva a que la presidencial esté abierta, las tensiones. Yo veo, y acá la provocación para que podamos conversar, yo veo que las tensiones a la derecha van a ir en escalada, en tanto, por un lado, Chile Vamos va a empujar la unidad a través de una primaria presidencial, dejando la pelota en la cancha de republicanos, ¿no? Y se elabora la disputa o se pone en tensión la pregunta de quién es el mejor candidato o candidata del sector de oposición hoy día, si es Evelyn Matei o José Antonio Kast. Quizás también se añade a esta conversación un eventual Francisco Rego, candidato presidencial a una primaria por Renovación Nacional. Y en el caso de la centroizquierda, un tremendo desafío. Hoy día está en el descampado, no hay liderazgos que asuma la posta en materia presidencial. Ni Tomás Bodanovich, ni Claudio Rego, ni la expresidenta Bachelet han demostrado voluntad para, de alguna manera, liderar el sector. No están disponibles, cada uno está en su propia agenda, y en consecuencia se nos pone un desafío que es lograr la definición de una candidatura presidencial que lo llamo yo en una suerte de escalada, ¿no? Diferenciar los proyectos primero, por un lado el Frente Amplio y el Partido Comunista, por otro lado el socialismo democrático más la democracia cristiana. A mí me gustaría ver una primaria, y esto por primera vez lo voy a decir, y privilegiado nuevas voces, me gustaría ver una primaria competitiva del sector en donde esté, por ejemplo, un José Antonio Gómez por el Partido Radical, un Alberto Undurraga por la Democracia Cristiana, una Paulina Bodanovich quizás por el Partido Socialista, y por qué no un Lagos Weber desde el PPD. ¿Por qué? Porque las encuestas hoy día no te van a fijar los candidatos en el sector de la centroizquierda y la izquierda. No hay nadie que marque, salvo los que ya nombré y no están disponibles. Entonces hay que entrar en una lógica de escalada para fijar la candidatura presidencial, una cuestión competitiva que logre generar un proyecto político distintivo, atractivo, y que vaya concitando el interés ciudadano. Sin duda, después de las elecciones tampoco hay que pasarse películas, ¿no? La mejor posición la sigue teniendo la derecha respecto de la presidencial, pero se abre la cancha, no está cerrado. Si esto se lo escuchaba al Guille Ramírez de la UDI, el partido en estas 4 elecciones fue 3-1, ¿no? Ganaron las municipales, concejales, core. Si hubiesen ganado gobernadores, yo creo que el partido se cerraba. Está abierto. Entonces dejo esa inquietud para que la vamos a conversar. Yo creo que la derecha efectivamente va a crecer, va a escalar la tensión por quién toma la posta presidencial. Eso es lo que yo veo rápidamente, Tomás.
¿Cómo lo ve Pacha Pentier en un par de minutos antes de ir a la pausa? Sí, bueno, varias cosas que ya las podrán profundizar en el podcast que los invito a revisar en Voces por Chile, porque tocamos este tema más profundamente. Pero, a ver, un tip necesario que se nos olvida a veces entre tantos datos de elecciones. Las elecciones de gobernadores hay que mirarlas en su propio mérito, como mucho más a nivel local. Las razones por las que ganó Yacaman en Concepción, en la región del Biobío, con un 70%, primera mayoría nacional, bueno, no son las mismas que hicieron ganar a Claudio Rego en Santiago. Desde ya en Concepción hubo mucho el voto contra Navarro, que era lo por que un muy conversábamos. mal candidato. Exacto, por el soldado de Maduro, ni más ni menos, digamos, era una elección bien politizada desde ese punto de vista. Y, por ejemplo, acá en Santiago, claro, es bien difícil un candidato que, en definitiva, entra pocos meses antes de la elección versus un candidato Claudio Rego que lleva 4 meses en campaña en los matinales. O sea, esas son más o menos las diferencias. Segunda diferencia tuya, Joaquín, yo no veo tantos cambios sustantivos después de esta elección. ¿En qué sentido? No, yo creo que aquí existe una tendencia que es al aumento de personas que votan derecha, en definitiva. Y eso uno lo puede ver conectando las elecciones del 26 y 27 de octubre con la elección que vimos el día de ayer. Eso es una tendencia, tal vez no tan alta o tan rápido como todos quisiéramos. Por eso hablé de las expectativas. Sí, que tiene que ver con las expectativas, y eso me parece que, claro, tenemos que aprender a manejarlas desde el sector, porque la realidad no cambia de un día para otro, pero hay una tendencia a que las personas están votando hoy día más por la derecha y por la izquierda. Y tercero, destacar 2 carreras épicas. Una, la de Pancho Rego, que se echó al hombro una campaña en una cantidad de comuna impresionante, a pocos meses le puso energía, color, reactivó al sector, dio esperanza, y creo que eso es súper valioso, y además obtuvo una gran votación, gran votación, millones de personas votaron por él. Y por otro lado quiero destacar a Claudia Reyes en Los Lagos. Me tocó estar con ella algunas semanas antes de la elección, y realmente lo que hizo es épico, porque estuvo a pocos votos, a 3 puntos, ¿no? muy poquitos de ganarle a un viejo lobo de mar, y una candidata que se inscribió en esto por amor a Chile, y que la verdad es que tiene mucha experiencia profesional, pero poquita, es su segunda elección, poquita experiencia política, y no obstante dio una carrera de igual a igual con alguien como Santana en esa región. Así que yo la felicito y creo que merece todo nuestro respeto. Nosotros tenemos que visibilizarlo y presentarle, por supuesto, toda nuestra admiración por esa carrera. Vamos a la última pausa comercial en esta conversación en Nuevas Voces. Vamos a volver, por supuesto, con el análisis de José Ignacio Palma, quien está acompañándonos en este panel junto a Pacha Pentier y Joaquín Orellana. En breve minuto estamos de vuelta con el análisis de lo que fue la segunda vuelta de elecciones para gobernadores regionales aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y queremos partir agradeciendo a nuestros auditores porque ya tenemos más de 150 me gustas en el chat en directo, en la transmisión en YouTube, en Agricultura TV. Todos los que se vayan sumando a nuestra sintonía, los invitamos a ponerle like, a poner el dedito para arriba. Está justo entre abajo mío y abajo José Ignacio Palma en la imagen está la posibilidad de ponerle like, de compartir, de escribirnos, de recomendarle a amigos que escuchen Nuevas Voces todos los días desde la 1 hasta las 2 de la tarde, acompañándolos en la hora de almuerzo, nosotros postergando nuestro almuerzo para entretener el tuyo. Así que la verdad es que están todos invitados a ir recomendando nuestro programa. Estábamos haciendo el análisis de la segunda vuelta. Quiero escuchar la opinión de José Ignacio Palma antes de lanzar mis propios datos. Sí, no, 2 cosas nomás. La primera, respondiendo a lo que decía Joaquín, yo creo que la elección presidencial siempre está abierta. De hecho, si hacemos memoria, hace 4 años atrás, a esta misma altura, a esta misma distancia de la elección presidencial, todo el mundo daba por hecho que la segunda vuelta iba a ser entre Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Sí. Ninguno de los dos siquiera terminó en la papeleta de primera vuelta, ¿cierto? Por lo demás, lo mismo. Cuando partió la elección presidencial, Sichel marcaba bien en la encuesta, y resulta que en el camino, como conversábamos antes de la pausa, José Antonio Kast se la fue dando vuelta al punto que terminó siendo él el que pasaba a segunda vuelta. Por tanto, yo no creo que... Siempre es pronto para decir si hoy día Evelyn Matei se desinfló, Pancho Rego apareció como una figura. Habrá que ver. Yo creo que todavía la carrera se está partiendo, como se dice, y muchas cosas pueden pasar. Ahora bien, hay una cuestión de la que yo me quiero hacer cargo, que han dicho muchos analistas y que a mí me parece también una afirmación demasiado apresurada, que es esta idea de que en esta elección le ganó la moderación, en el fondo, a las candidaturas de ideas más fuertes, de más vociferancia, etcétera, etcétera. La verdad es que creo que en elecciones que son tan multicausales, donde todos tienen además sistemas electorales distintos,
aprovecharse de esta idea de la moderación para luego sugerir que la unidad sería siempre lo más recomendable, la verdad es que yo diría, bueno, hay que ver caso a caso. Habría que estudiar el tema de los gobernadores, porque efectivamente como se puede ganar en primera vuelta como con 40%, uno podría entrar en una conversación. Pero la historia muestra que para la elección parlamentaria, la verdad es que, y para las elecciones de alcalde, y para las elecciones de concejales, y para las elecciones de core, la derecha solo creció yendo en el fondo... Compitiendo, exactamente. No es que ir separada, porque son proyectos políticos distintos. Es compitiendo, una sana competencia que le permitió mayor oferta, ¿cierto?, de ideas y candidatos a las personas. Si fuese siempre que la moderación es la que gana, entonces de nuevo no tendría mucho sentido, a raíz de lo que se dice en la opinión pública, que Sebastián Sichel hubiese perdido ese lugar que luego José Antonio Kast entre comillas le arrebató en la encuesta y luego pasando a segunda vuelta. Yo creo que la gente, insisto, esto es multifactorial, pero el peso de los liderazgos, el peso de los incumbentes sigue teniendo mucho que decir. Entiendo que el gobernador que salió electo en Valparaíso no es ningún moderado tampoco, claro. Y aún así salió electo con una gran mayoría. Yo creo que la gente sigue valorando liderazgos con mucha decisión, pero que también con trayectoria y que quieren y que en el fondo han mostrado en su vida y con su trabajo estar al servicio de las personas. O sea, y tampoco ese es el único factor que lo explica. Y liderazgos hacedores, José Ignacio. Si acá en el fondo la población lo que quiere es que le resuelvan los problemas cotidianos, no caer en cuestiones medias que de entelequia, sino más bien preocuparse de las luminarias, los hoyos en las calles, la seguridad, las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Fíjate, yo creo que la elección de ayer, sobre todo para la gente de derecha, es una buena noticia. Una buena noticia por varias razones. Una, electoral. Efectivamente, a mí me sorprende la falta como de convicción y de estrategia de algunas personas que el 27 de octubre estaban con cara de contento y el domingo recién pasado estaban con cara de funeral. Pero, hombre, decídase. Si usted está pensando en un proyecto mediano o largo plazo, no puede andar de veleta cambiando de actitud, de disposición, de estrategia en función de las encuestas o los resultados electorales. A mí me parece que cuando uno mira el panorama, primera idea, cuando uno mira el panorama de las 4 elecciones juntas, es evidente que las fuerzas que quieren un cambio de gobierno avanzan. La derecha gana en concejales, la derecha gana en consejeros regionales, la derecha gana en alcalde y avanza en gobernadores regionales. Ahora, si hay gente que creía que porque el gobierno tiene 70% de rechazo y 30% de aprobación, todas las elecciones que vienen la derecha las va a ganar 70-30, vive en un mundo distinto al chileno, digamos. O sea, primero porque en todas las gobernaciones estábamos peleando con incumbentes, es decir, con gobernadores que llevan 4 años en el ejercicio. En las municipalidades pasaba un poco lo mismo, es decir, revertir la pésima situación electoral y política en la que nos dejó el gobierno del presidente Piñera no es de la noche a la mañana. Es costoso. Y es una buena noticia que hayamos avanzado a 5 gobernaciones nuevas. Hubiese sido mejor más, por supuesto, pero me parece un buen avance. Hay que mirar las causas y las regiones donde la derecha perdió, ¿no? Hay que ver Valparaíso, porque el Frente Amplio sigue ganando en Viña, en Valparaíso, las municipalidades, y además gana 65-35 la segunda vuelta electoral. O sea, ahí hay un problema. Primera idea. Segundo, a mí me alegra la elección de ayer porque yo escucho a mucha gente, o escuchaba, pues ya hoy día cambiaron de posición, obviamente. No, hoy día estamos hablando de la acusación. Yo escuchaba a mucha gente con que la carrera presidencial estaba corrida. La derecha la ganaba todo evento, Evelyn Matei tenía que ser candidata, ojalá que José Antonio Kast pusiera su candidatura, no estamos para gustitos personales, el tema del aborto guárdeselo donde pueda, Evelyn Matei, gestionemos mejor, murió el presidente Piñera, vamos todos para adelante. Oye, parece que no estaba tan claro, como aquí hemos dicho muchas veces. La elección está absolutamente abierta y lo que muestra la elección del fin de semana es que está abierta. Y está abierta para un liderazgo de derecha, como está abierta para un liderazgo de izquierda. Porque Claudio Rego saca una cantidad de votos impresionante. Porque Tomás Bobanovich es un alcalde que ha sido políticamente exitoso. Tengo la peor opinión de su gestión y de su idea, pero ha sido políticamente exitoso. Entonces, esto no es carrera corrida, esto no es una cuestión ganada, por el contrario. Entonces, ¿y cuál es la solución que te dan los que sacan el fajo la manga toda la semana en televisión? Unidad. No, ahora que nos fue más o menos, unamos, juntemos todo lo que haya a la derecha, de la izquierda, es decir, la nada, agrupémonos, da lo mismo para qué, ganemos. ¿Para qué? La pregunta que tienen que contestar es, bueno, ¿para qué queremos ser gobierno? Y ahí hay legítimas diferencias entre los proyectos. Y la verdad es que lo que mostró esta elección, lo decía bien José Ignacio Palma, es que compitiendo en cores, compitiendo en concejales y coordinándonos inteligentemente en las alcaldías, la derecha avanzó un montón. Entonces, volver a la lógica de la unidad, cuando ni siquiera hay claridad si que el proyecto con país es el mismo, y yo estoy seguro que no lo es,
porque veo la votación del programa de apoyo a la identidad de género y me cuesta mucho conversar con personas que apoyan ese tipo de cosas. No conversar, me cuesta mucho hacer un proyecto país, converso con ellos toda la tarde, si quieren, feliz de la vida, tomamos un vino, pero están equivocados. Y cuesta mucho construir un proyecto país con ellos. Entonces, yo creo que esto es calma y tiza. No es empezar a pensar en la unidad y repartámonos los cupos. Ya Republicanos lleve 2 por allá, Chile vamos 7 por allá. No. Chile no está para repartirse los cupos. A Chile hay que recuperarlo. Y eso es trabajo político, en la calle, en los medios de comunicación, con liderazgo fuerte. Y yo espero que Evelyn Matei siga ejerciendo un liderazgo en un rol. Y espero que José Antonio Kast tenga un papel crucial. Yo creo que el liderazgo de Kast es de extrema necesidad para lo que vive el país. Y yo espero que puedan competir en buena lid en primera vuelta. Potenciemos nuestras listas parlamentarias, logremos mayoría en el Congreso y recuperemos el gobierno, pero no para administrar mejor el Estado, sino para que Chile cambie de rumbo y pueda volver a tener paz. Hay una auténtica transformación económica que nos permita volver a desarrollarnos y volvamos a poner a la familia en el centro de las políticas públicas, que hoy día es la gran olvidada de la estructura política de los últimos 30 años. Yo vengo a Palma con ganas de decir algo. Sí, lo que pasa es que tú comentaste el tema del para qué y yo me acordé al tiro del tuit de Cristóbal García que tú pusiste también en tus redes sociales, ¿cierto? Mostrando cómo algunos partidos, entre eso Evópolis, había votado el tema del financiamiento al programa de apoyo a la identidad de género, ¿cierto? O sea, este es un ejemplo muy particular, pero yo creo que Pancho Rego, además, también, entre las cosas por las que habría que felicitarlo, como dijiste tú delante, está el hecho que 1 o 2 días antes de que la elección se diera, anunció a través de sus redes sociales que bajo su administración, si es que se hubiese dado, fue muy claro, no iba a dar ningún tipo de financiamiento a nada que tuviese que ver con hormonización de niños, ¿cierto? Y de estas terapias afirmativas que comentábamos la semana pasada. O sea, para nosotros, para un proyecto de derecha de inspiración cristiana, hay una línea roja, en el fondo, que simplemente no se puede pasar. Es tan horrible, es tan perverso lo que se le hace a los niños que no es solo ese tema, son muchos más, ¿cierto? Pero es ese tipo de cosas las que uno va a hacer plantearse y decir, parece que estamos en proyectos distintos, que el proyecto de una centro derecha más cercana a la de Evópolis es un proyecto que cree en un concepto que me gusta utilizar, que es la regulación cultural. O sea, básicamente un gobierno que se pronuncia sobre temas económicos, sobre temas de técnica política en el fondo, pero que todo lo que tenga que ver con la defensa de valores fuertes, por más evidente que sea necesario defenderlo en situaciones como esta, oye, ¿sabéis que mejor salgamos de ahí, digamos? Claro. Y a veces ni siquiera salgamos de ahí. Votemos a favor de la agenda progresista en esa manera. Aún peor. Exacto. Lamentablemente se nos fue el programa, son las 13:55. La Cata ya debe estar desesperada, aunque hoy día está... No, ya está escribiendo. Estoy viendo cómo escribe por el chat en directo. O sea, ¿qué me va a poner? Nos vamos. Eso es lo que estaba escribiendo. Estaba en el nos y nos vamos, ¿ya? 13:55, querido amigo Don Joaquín Orellana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Militante de la democracia cristiana. Lloro, dice Cata Cristina. Saludos, Pacha Pentir, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás. Saludos a todos. José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos. No olviden igual dar like e ir a suscribirse a Voces por Chile. Estamos casi en los 200 likes, así que muchas gracias a todos. Saludos a todos los que nos van escribiendo por el chat en directo. Póngale me gusta, suscríbase, sigue interactuando con nosotros y nos reencontramos mañana miércoles en una nueva edición de Nuevas Voces. Ya viene Deportes en Agricultura. Que estén bien. Chao, chao.